Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Es una bendición poder saludarlos a ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también a todos nuestros hermanos de habla hispana en el mundo entero, especialmente en Francia, en Inglaterra, pero también queremos dar un cordial saludo a ustedes, los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. Los invito para que se pongan de pie. El evangelio que vamos a meditar está tomado según San Juan, el capítulo 10, los versículos del 22 al 30. Así nos dice la palabra de Dios. Celebrándose en Jerusalén, la fiesta de la dedicación era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este domingo tan especial para nosotros, cuarto domingo donde siempre celebramos en este tiempo de Pascua, el Día del Buen Pastor. Por eso el Señor de la Pascua es nuestro buen pastor. Usted y yo, como estudiantes de las Escrituras, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios mandó al pueblo que celebraran 3 fiestas, a saber, fiesta de las cosechas, el día de la expiación, y también celebraban la fiesta de la Pascua. Es interesante cuando estamos estudiando estas fiestas, cómo ellas estaban centradas en Cristo. Es por esto que cada actividad que hacemos dentro de la iglesia, bien sea espiritual, como un culto, como un estudio, como una predicación, o cada vez que vamos a hablar del por qué nosotros nos reunimos, el centro siempre es Cristo. El apóstol Juan nos ubica en un contexto muy interesante que nos lleva a entender un poco las costumbres y las tradiciones judías. Nos dice que en ese día estaban celebrando la fiesta de la dedicación, pero también era conocida como la fiesta de las luces. Esta era una fiesta nacional judía, en la cual celebraban la purificación del templo, puesto que en la época de Judas Macabeos, y sobre todo en diciembre del año 165 antes de Cristo, pues allí él hizo la purificación del templo. Y en esta ocasión, ¿cómo celebraban esta fiesta? Las familias se reunían en sus casas y ellos alumbraban todas sus casas celebrando esto, puesto que esa purificación del templo fue muy importante para ellos, los judíos, porque el anticristo de esa época, que era el gobernante seleucida Antíoco Epifanes, en el año 167 antes de Cristo, pues él había tomado el templo y como el anticristo cambió todo el mensaje de Dios. Por esto, cuando estén estudiando el libro de Daniel, vamos a encontrar las profecías que él dijo y esas profecías que se cumplieron en el tiempo que conocemos como el silencio de Dios. Una época de que Dios no mandó profeta para que hablara a su pueblo hasta que apareció Juan el Bautista.
Y por esto, cuando estamos leyendo el capítulo 8 del libro de Daniel, vamos a escuchar cómo él profetizó lo que iba a ser este anticristo, este gobernador seleusita Antíoco Epifanes. Dice la palabra de Dios, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y escuchemos bien. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a concentrarnos en esta frase. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Usted y yo sabemos en la práctica, porque lo hemos visto, lo hemos escuchado, cómo la palabra de Dios, que es la voz de nuestro buen pastor, ha sido tirada en la tierra como si no tuviera valor. Han hecho con la palabra de Dios lo que han querido. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, vemos cómo recordó las palabras de su Señor y Salvador, las palabras de su buen pastor, cuando les dijo a ellos cómo eran las señales antes del fin, que iban a aparecer muchos falsos cristos, echando por tierra la verdad y haciendo lo que quieran con la palabra de Dios. Pero usted y yo hoy es un día para dar gracias al Espíritu Santo, que ha hecho un trabajo fenomenal en nosotros. Nos ha tapado nuestros oídos a estos falsos cristos, a estos anticristos, y nos ha concentrado y nos ha llevado a escuchar las palabras del buen pastor, la palabra de Dios. Hoy, en este cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del buen pastor, en muchos templos están haciendo celebración alrededor de sus pastores, de sus sacerdotes, les dan regalos y los hacen sentir muy bien, cosa que no está mal. Pero lo que sucede detrás de esto es que han convertido a muchos pastores, a muchos sacerdotes como pequeños dioses. Muchos hoy en día escuchan la palabra de ellos, escuchan lo que dicen, pero nunca van a las escrituras a ver si lo que dicen está de acuerdo con las palabras del buen pastor. Y usted y yo pecamos contra el primer y tercer mandamiento. Si en verdad creemos que nuestros pastores son infalibles, que ellos no se equivocan, y si nosotros escuchamos de su palabra, es decir, como lo están haciendo ustedes en este momento que me están escuchando, y si ustedes no van a la Biblia a comprobar de lo que yo les digo es verdad, mucho cuidado, no se confíen, porque yo soy un hombre pecador y tal vez en cualquier momento no puedo estar hablando de las palabras del buen pastor. Por eso el mensaje que trae los anticristos es muy triste. No son las palabras del buen pastor. Ellos enseñan que el bautismo es un paso de obediencia. Enseñan que el bautismo no tiene poder. Ellos toman el pan y el vino y dicen que estos dos elementos simbolizan o representan el cuerpo y la sangre del Señor. Otros dicen que ellos tienen la capacidad de que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Otros sencillamente convierten el evangelio en ley y dicen a sus miembros de sus iglesias que si no viven como ellos dicen que tienen que vivir, son anatemas. Y sí que matan almas al solo predicar que las obras son necesarias y suficientes para la salvación. Esa no es la voz del buen pastor. Eso es lo que hoy en día se replica de iglesia en iglesia. Muchos abren la Biblia y cierran las escrituras y simplemente hablan
lo que para ellos han escuchado por tiempos, pero nunca van a ver si es verdad lo que dice el buen pastor. También el apóstol Juan habló del anticristo, y el anticristo tampoco tiene las palabras del buen pastor, porque el papado siempre se ha sentado en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, y el mensaje que el papado da es un pasaje o un mensaje que sencillamente consiste en escuchar y creer en las palabras del Papa. Por esto, hoy, en este cuarto domingo del Buen Pastor, usted y yo estamos recordando también cómo por mucho tiempo escuchamos el mensaje equivocado. Usted y yo fuimos como estos judíos que se le acercaron a Jesús, y nos dice el versículo 24 que le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La Nueva Versión Internacional traduce esta pregunta de la siguiente manera: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Y esta pregunta, usted y yo la conocemos desde nuestro corazón. Porque hubo una época, al igual que ellos, donde se hacían estas preguntas desde un corazón incrédulo, desde un corazón de que no dejaba trabajar al Espíritu Santo, porque en verdad Cristo no era importante para nuestras vidas. ¿Cuántas veces estas personas que rodearon a Jesús, cuántas veces usted y yo, cuando escuchábamos un mensaje diferente, leímos el Salmo 23, Jehová es mi pastor? Esos judíos, lo más posible es que se sabían ese salmo, Jehová es mi pastor. Pero nuestro buen pastor es grande, es misericordioso. Cuando escuchó esa pregunta y ellos sabían que no creían en él, pues los llevó al Salmo 23. Lo conocían, lo replicaban. Jehová es mi pastor. Y en el contexto del Evangelio de hoy, en el capítulo 10, versículo 11, leemos lo que Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jehová es mi pastor. Jehová, el nombre de Dios. Yo soy, es el nombre de Dios. Recuerden que fue el nombre con el cual se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Jesús es Dios. Nuestro buen pastor es Dios. Por eso hoy usted y yo confesamos y creemos que Jesús es nuestro buen pastor y escuchamos su voz, es únicamente por la obra del Espíritu Santo, que usó los medios de gracia, que usó el poder del Evangelio, que usó el poder del santo bautismo para darnos la fe en nuestro buen pastor. En este día no estamos centrados en alrededor de un hombre, de un pastor, de un sacerdote, de un líder de la iglesia o de un sembrador. No, estamos centrados frente a quien cada vez que adoramos, cada vez que escuchamos de la palabra de Dios, nos centramos en Jesús como ese buen pastor, aquel que vino y dio la vida por sus ovejas. Este mensaje que dio el buen pastor no lo dejó en el aire, no lo dejó solo en palabras. Él aterrizó el mensaje. Él hizo de la verdad una verdad absoluta. Y es por esto que vemos cómo nuestro buen pastor contestó a estos judíos que no creían en él. Versículo 25 nos dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Escuchemos bien, las obras de Jesús. Esas obras de Él fueron perfectas. Esas obras de Él las hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso Él nunca pecó. Por eso Él es Dios. Por eso Él vino a este mundo a destruir las obras del diablo. Y sobre todo, una obra grande, como el diablo nos tenía esclavos a Él. El diablo nos tenía esclavos al pecado. Y por tanto, el diablo estaba esperándonos en su hogar, en el infierno. Pero este buen pastor, ¿qué vino a hacer? Curó enfermos, libró endemoniados,
curó leprosos e hizo muchos milagros y llevó una vida perfecta cumpliendo la voluntad de Dios perfectamente. Y es por eso que nuestras obras pecaminosas son perdonadas en la obra de nuestro buen pastor. Pero este buen pastor, como les acabo de afirmar, la Biblia nos dice de que ese mensaje lo convirtió en realidad. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero este buen pastor sufrió latigazos. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Lo humillaron. Lo ultrajaron. Pusieron clavos en sus manos y en sus pies hasta llevarlo a la muerte. Y el buen pastor murió por amor a usted y por amor a mí para darnos la verdadera paz. La paz con Dios. Es por esto que usted y yo tenemos la bendición de hoy ser llamados hijos de Dios. Tenemos la bendición en este tiempo de la Pascua, en confesar y en poder por la obra del Espíritu Santo decir que somos ovejas de su redil. Somos ovejas del buen pastor. Y ten muy claro esto. Y por eso dilo en este momento. Por la obra de Cristo, yo soy oveja de su redil. Soy oveja de su redil. Nosotros somos perdonados únicamente por la obra perfecta de Cristo. El sacrificio de este buen pastor nos da la seguridad de que Él influye en nuestras vidas. Y por eso cuando leemos los versículos 27 al 30, son palabras de refrigerio para nosotros. En estos momentos tan difíciles que podemos vivir en este mundo, en esta zozobra que podemos vivir, Él nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. La prueba de que usted y yo estamos escuchando la voz del buen pastor está en estos versículos. Y es que el Espíritu Santo nos ha llevado a confesar que vamos a ir al cielo, de que pertenecemos al redil de las ovejas de nuestro buen pastor, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta que Cristo hizo al llevar una vida perfecta, al ir a la cruz y pagar por todos nuestros pecados. Es por esto que hoy, en este cuarto domingo de la Pascua, confesamos que no vamos a morir eternamente. El día que partamos de este mundo vamos a ir al cielo. ¿Y esto por qué? Son las palabras de nuestro buen pastor. También hoy confesamos que nosotros no vamos a perder la salvación porque estamos en conexión constante con las Escrituras, porque cuando podemos nos alimentamos con la Santa Cena. Tomamos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, también nosotros, esta conexión espiritual que tenemos con nuestro buen pastor, nos hace confesar que el verdadero Dios es el Dios trino, es el Dios que nos ha salvado. Y en esta sección se hace referencia a cómo Jesús dice, el Padre y yo somos uno, porque Jesús es Dios y el Espíritu Santo en este momento nos está dando la seguridad de que sí es Dios y es la Trinidad la que ha hecho todo para poder salvarnos. Por esto, conectados a la palabra del buen pastor, no vamos a añadir, no vamos a quitar al mensaje de la palabra de Dios, que es el mensaje de la voz de nuestro buen pastor, quien ella es la que nos guía en nuestra vida diaria. Y siempre, siempre es importante que apliquemos lo que escuchamos de la palabra de Dios en nuestros hogares, que la relación en nuestros matrimonios, que la relación con nuestros hijos sean guiadas por el buen pastor que nos enseña a vivir amándonos unos a otros, a vivir perdonándonos unos a otros, a ayudarnos en todas las veces que podamos ayudar al otro, a consolarnos los unos a los otros.
y esto hasta el último día que estemos en este mundo. La voz de nuestro buen pastor nos enseña que amemos al prójimo. Veamos lo que dice nuestro buen pastor. Él es muy claro y nos lleva a que amemos aún a nuestros enemigos, que oremos por ellos, porque nuestro buen pastor ha puesto un don en usted y en mí, y eso lo hace el Espíritu Santo, que seamos pacificadores. También nuestro buen pastor nos lleva a practicar ese amor que Él nos ha dado, ese amor que dio en su vida perfecta, en su sacrificio en la cruz, para que compartamos esto con los hermanos en la fe. No vamos a hablar mal de nuestros hermanos en la fe. No vamos a sentirnos mejores que ellos, porque todos los que pertenecemos a este redil somos igual de pecadores, pero también somos igual de perdonados por el poder de la obra de este buen pastor. Y a los que somos pastores, a los que son líderes de la iglesia, a los que son sembradores de la iglesia, mire lo que les dice y lo que nos dice nuestro buen pastor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Que el Espíritu Santo siempre permita que hablemos y escuchemos la voz de nuestro buen pastor hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias te damos por estar siempre reunidos y centrados en Cristo, que hoy escuchamos que nuestro buen pastor, que es Dios, que es el mismo Señor del Salmo 23, y damos infinitas gracias porque tú eres el que habitas en nosotros. Permite que nuestras vidas muestren cómo somos influenciados por tu palabra, por tu amor. Permite que en nuestros hogares podamos vivir en esa paz que tú mismo nos has dado. Oramos por cada matrimonio cristiano para que puedan solucionar todos sus problemas, como también, Señor, aquellos que no tienen empleo para que puedan tener pronto con qué conseguir el pan diario. También oramos por nuestros hijos para que sigan creciendo en este camino, sigan escuchando tu palabra. Oramos por aquellos que están en depresión, que están en tristezas, para que puedan llevar todas tus cargas a ti. También oramos, Señor, por aquellos que tienen pensamientos suicidas, para que puedan escuchar de este evangelio y llevar todos sus problemas y tener la confianza en ti. Padre Santo, igualmente ponemos en tus manos los enfermos de nuestra iglesia. Te presentamos a nuestra hermana Socorro en Medellín, como también oramos por Nelly, la mamá de Ana, también por Rocío, la mamá de Gloria Chica, y el papá de Doña Piedad. Bendice a los hermanos Cajas en México, como también a Jorge, el hermano de nuestro liturgista Juan García, para que les ayudes en sus dolencias físicas. También, Señor de los cielos, te presentamos a los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, en Venezuela, y la hermana de nuestro hermano Luis Astudillo, para que le ayudes en sus dolencias físicas. Te presentamos a nuestra hermana Yoli en Casanare para que le ayudes también con sus dolencias, y bendice igualmente a todos aquellos que en este momento están en un hospital, que están tal vez agonizando, para que les ayudes un buen morir y sobre todo que hayan escuchado el mensaje de salvación. También ponemos en tus manos nuestros países y sobre todo en mi país Colombia, que en este momento hay un paro armado y que todo esto pueda cesar, que el evangelio sea la luz que escuchen y que tanto necesitan y necesitamos todos para saber que la violencia nunca lleva a nada bueno. Por eso también oramos por todos nuestros países para que podamos ser luz para muchos y llevar el mensaje de salvación. Padre de amor, también ponemos en tus manos a esta tu iglesia, el ministerio de Academia Cristo, para que sigamos llevando el mensaje de nuestro buen pastor a otros. Y también queremos poner en tus manos
todas nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Señor Santo, también ponemos en tus manos que en este mes y durante diferentes domingos se celebra el Día de la Madre en muchos países. Hoy lo celebramos acá en Colombia y oramos por las madres cristianas para que sigan siendo fieles a tu palabra. Lleven a sus niños, a sus hijos, a la palabra de Dios y siempre les enseñen la verdad que hay en ella. Bendícenos en este día, bendícenos en esta semana y que el Espíritu Santo siempre sea nuestro guía. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, siempre recuerden ir a la Biblia, a la fuente de la voz de nuestro buen pastor y escuchemos su voz. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.